Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy, vamos a analizar la película Tangled Before Ever After de 2017. La historia comienza justo donde terminó el largometraje original, sumergiéndonos en la nueva vida de Rapunzel en el reino de Corona. Tras años de encierro, ella finalmente ha regresado con sus padres, los reyes, pero la transición no resulta tan sencilla como imaginaba. Rapunzel es una artista de alma inquieta, una creadora que ve el mundo como un lienzo infinito, y esa naturaleza soñadora, inspirada en las heroínas clásicas de la animación que buscan su lugar bajo el sol, choca de frente con las obligaciones rígidas de la realeza y la sobreprotección de su padre, quien teme perderla de nuevo. La trama se acelera cuando, durante una noche de luna, una serie de rocas negras y misteriosas brotan de la tierra, conectadas de algún modo con el regreso inesperado de su largo cabello rubio. Es fascinante observar cómo la película utiliza este elemento para explorar la ansiedad de Rapunzel. Su cabello no es solo un rasgo estético, sino una extensión de su psique, un recordatorio físico de su pasado mágico que, en este punto de su carrera como princesa, ella intenta integrar con sus aspiraciones de libertad. Ella quiere ser una gobernante, pero su espíritu creativo le pide explorar el mundo más allá de las murallas. Una lucha interna que resuena profundamente con cualquiera que haya intentado equilibrar las expectativas familiares con la identidad personal. Acompañada siempre por Eugene, cuyo optimismo leal actúa como el contrapeso perfecto a sus dudas, Rapunzel busca respuestas sobre el origen de esos cristales indestructibles. La narrativa aprovecha esta búsqueda para presentar a Cassandra, una nueva figura que desafía la fragilidad aparente de la protagonista. La dinámica entre ambas es un acierto, ya que nos muestra a una Rapunzel aprendiendo a confiar en sus propias habilidades de defensa, lejos de las torres y las varitas mágicas. El estilo visual, que rompe con el 3D hiperrealista para abrazar una estética más cercana a la pintura tradicional, parece un homenaje directo a los diarios artísticos de la protagonista. Es un detalle brillante que refuerza la idea de que esta historia es, ante todo, un proceso creativo en curso. La película no solo nos entrega una aventura, sino que narra el nacimiento de una líder que, aunque asustada por la magnitud de su destino, decide enfrentar el peligro con el pincel en una mano y la valentía en la otra. Al final, el regreso de su cabello no se siente como un retroceso, sino como un desafío a su capacidad de ser independiente, aun cuando los misterios del pasado insisten en reclamar su atención. Es un relato sobre madurar, sobre definir el éxito bajo tus propios términos y sobre entender que el felices para siempre no es un punto de llegada, sino un trabajo constante que se construye día a día. La evolución de Rapunzel en este relato es un testimonio vibrante de lo que significa la transición a la madurez bajo el ojo público. Mientras recorre los pasillos del castillo, se percibe una melancolía sutil, esa que surge cuando una persona finalmente obtiene lo que tanto deseó, pero descubre que su esencia no encaja en el molde que la sociedad ha construido para ella. La presión de ser una princesa ejemplar, alguien que debe saludar desde balcones y aprender protocolos, sofoca su instinto natural de pintora, una faceta que Disney rescató con gran acierto para definir su psicología. Ella no quiere ser un adorno en un pedestal, sino una exploradora que mancha sus manos de pintura y recorre los senderos más allá del horizonte. Eugene Fitzherbert, por su parte, aporta esa calidez humana que humaniza el cuento de hadas. Es refrescante ver a un compañero que no intenta salvarla, sino que comprende su necesidad de riesgo. Su apoyo es incondicional, casi como si él mismo estuviera aprendiendo a ser un hombre de bien sin renunciar a su picardía. La aparición de Cassandra representa la tensión necesaria en esta etapa de la vida de la protagonista. Cassandra es la mujer práctica, la guerrera disciplinada que ha tenido que ganarse cada centímetro de respeto en un mundo de hombres, y su relación con Rapunzel evoluciona de una fricción inicial a una hermandad que se siente necesaria y urgente. Las rocas negras que perforan el suelo del reino
Actúan como una metáfora casi poética de los traumas no resueltos. No son solo un obstáculo físico, sino la representación de un pasado que se niega a quedar enterrado. Cuando su cabello vuelve a crecer, indestructible y tan largo como una cadena de oro que ella no eligió, la sensación de agobio es palpable. Rapunzel se siente atrapada de nuevo, no por una torre de piedra, sino por las expectativas y el miedo a lo desconocido. Sin embargo, su reacción no es la resignación, sino la determinación de una artista que toma su pincel, o en este caso, su destino, y decide cambiar los colores del lienzo. Hay una emoción particular al verla enfrentarse a estas nuevas responsabilidades. No se trata de una princesa esperando un milagro, sino de una joven que entiende que el liderazgo implica ensuciarse las botas. Cada escena en la que ella intenta dominar esa cabellera mágica es una lección de resiliencia. La película nos susurra que la independencia no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder la capacidad de asombro. Al final del día, lo más cautivador de esta etapa de Rapunzel es su imperfección, su lucha constante por no dejar que la corona le pese más que sus sueños, recordándonos a todos que incluso cuando la magia vuelve a tocar a nuestra puerta, el verdadero poder reside en nuestras propias manos y en la voluntad de seguir dibujando nuestra propia historia. La verdadera fuerza de este relato reside en la vulnerabilidad con la que Rapunzel afronta su nueva cotidianidad. A medida que la trama avanza, el espectador percibe un cambio sutil pero profundo en su mirada, una que ya no busca solo la aprobación de sus padres, sino la validación de su propio criterio. Existe un momento revelador cuando ella se mira al espejo, y, en lugar de ver a la princesa de cuento que todos esperan, ve a una mujer que lucha por reconciliar sus dos mitades. La soñadora que aún conserva la curiosidad de la niña que vivió en la torre, y la gobernante que comienza a comprender el peso de las decisiones políticas sobre su gente. La presencia de Cassandra resulta ser el catalizador ideal para esta maduración emocional, mientras que Eugene representa el refugio y el apoyo incondicional. Cassandra actúa como ese espejo incómodo que le recuerda a Rapunzel que la vida real, fuera de las canciones y los finales románticos, requiere de callos en las manos, de disciplina y, sobre todo, de la capacidad de aceptar que no todo puede controlarse. Esta fricción entre ambas no es solo un conflicto de personalidades, sino el choque entre la intuición artística de Rapunzel y el pragmatismo feroz de una mujer que ha sido moldeada por las dificultades de la corte. La animación juega un papel crucial al subrayar esta inestabilidad. Los colores del reino de Corona, que en el inicio se sienten brillantes y armónicos, empiezan a teñirse de un tono más denso cuando el misterio de las rocas negras cobra fuerza. Es como si el entorno mismo estuviera reaccionando a la inquietud interna de la protagonista. Las rocas, con su textura áspera y su aura de peligro, contrastan de manera brutal con la fluidez del cabello de Rapunzel, creando un lenguaje visual que nos habla de la lucha entre lo orgánico y lo impuesto. Ese cabello rubio, que en su momento fue su mayor arma y su mayor condena, regresa ahora como un recordatorio de que su pasado nunca se fue del todo. Es un elemento perturbador, pero ella decide, con una resiliencia conmovedora, que esta vez no será una prisionera de su propia magia, sino quien dicte las reglas del juego. La narrativa nos invita a sentir la pesadez de esa corona de oro que, en ocasiones, parece asfixiar más que la hiedra de la torre. Rapunzel se convierte en un símbolo de la modernidad dentro de la fantasía clásica. Alguien que entiende que la independencia es un ejercicio diario de valentía. Su capacidad para encontrar belleza incluso en el caos de esas rocas que amenazan su reino, dibujando y planeando en lugar de esconderse, nos regala una lección sobre la gestión del miedo. Ella nos enseña que el destino no es algo que nos sucede, sino una obra de arte que se construye a través de cada pincelada, cada error y cada elección valiente. Al final, lo que queda es la imagen de una mujer que ha aprendido que ser feliz no es el estado final de una historia, sino la audacia de seguir pintando colores vibrantes incluso en los días donde el lienzo parece gris y amenazante.
La travesía de Rapunzel no solo es un conflicto de magia y aventura, sino una exploración profunda sobre el peso de las expectativas en el umbral de la vida adulta. Mientras intenta reconciliar su espíritu libre con la solemnidad del trono, la película logra transmitir esa sensación de ahogo que cualquier joven siente al intentar encajar en un molde prefabricado. Ella es una mujer de contrastes. Porta un vestido real, pero bajo él late el corazón de alguien que prefiere escalar muros antes que caminar por salones alfombrados. Sus manos, siempre manchadas de pintura, son el testimonio de que su verdadera identidad no reside en los títulos nobiliarios, sino en el acto de crear. Cada trazo en sus murales es una pequeña rebeldía, una forma de reclamar un espacio que el protocolo le intenta arrebatar. El vínculo con sus padres añade una capa de complejidad emocional que resulta muy humana. El rey, motivado por un amor que roza la posesión, intenta protegerla de un mundo que él mismo teme, sin comprender que al cerrar las puertas del castillo, solo está privando a su hija de las herramientas necesarias para forjar su carácter. Esta tensión generacional es el motor que impulsa a Rapunzel a buscar respuestas fuera de la seguridad del reino. No es que ella desee el peligro por capricho, es que necesita la verdad para sentirse dueña de su existencia. Es un retrato fascinante de la autonomía femenina, donde la protagonista no necesita que nadie la rescate, sino que necesita permiso para rescatarse a sí misma. El regreso del cabello, ese símbolo de oro eterno, actúa como una metáfora de los traumas que se niegan a sanar completamente. No es una bendición, sino una complicación. Es el pasado que insiste en envolverla en su abrazo asfixiante, justo cuando ella intentaba empezar de cero. Verla luchar contra sus propios mechones, que se mueven casi con voluntad propia, es un reflejo visual de sus batallas internas contra la ansiedad y la duda. Sin embargo, su evolución brilla cuando deja de ver el cabello como un monstruo y comienza a verlo como una parte de su historia que debe aprender a integrar. Ella no intenta cortarlo con desesperación, sino que decide aprender a manejarlo, una lección valiosa sobre aceptar las heridas del ayer para transformarlas en fuerza para el mañana. La dinámica con Maximus y Pascal añade los toques de humor necesarios, pero son sus compañeros humanos quienes definen su crecimiento. Cassandra, con su severidad y su lealtad a veces rígida, le enseña que la amistad también es un proceso de aprendizaje donde se requiere honestidad brutal y respeto por la diferencia. Por otro lado, la dulzura incondicional de Eugene es el ancla que le permite ser vulnerable sin miedo a quebrarse. Él es el primero en entender que ella no necesita un salvador, sino un socio en su crimen contra la monotonía. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una Rapunzel que ha dejado de mirar por la ventana con nostalgia para empezar a construir su propia realidad con valentía, comprendiendo que el verdadero felices para siempre no es un regalo del destino, sino el resultado del trabajo duro, la honestidad con uno mismo y la firme convicción de que nadie tiene el pincel de tu vida más que tú. Esta etapa de autodescubrimiento se intensifica cuando Rapunzel comprende que su vida no puede ser una simple sucesión de actos protocolarios, destinados a complacer a un pueblo que la admira sin conocerla realmente. Su decisión de salir de las murallas, contraviniendo las órdenes de su padre, marca el punto de inflexión donde deja de ser una princesa cautiva por su pasado para convertirse en una aventurera que reclama su derecho al riesgo. Es en los senderos agrestes y en la exploración de las rocas negras donde ella finalmente se siente en su elemento, lejos del barniz de la realeza que la asfixiaba en palacio. La película logra capturar un sentimiento muy humano y a menudo ignorado en los cuentos de hadas, el agotamiento que provoca el intentar ser perfecta todo el tiempo. La mirada de Rapunzel al observar los cristales oscuros no es de miedo irracional, sino de curiosidad científica y personal. Ella comprende, con la astucia propia de quien ha vivido años observando el mundo desde la distancia, que estos fenómenos no son un castigo divino, sino un rompecabezas que ella es la única capaz de resolver. Esa determinación es, quizás, su rasgo más heroico. No busca a los soldados del rey para que limpien el desorden.
Ella misma toma la iniciativa, equipada con su inteligencia y el apoyo inquebrantable de quienes la rodean. La relación con Cassandra se vuelve el pilar de este proceso. A diferencia de las figuras maternales o románticas, Cassandra ofrece una perspectiva de camaradería pragmática. La química entre ellas nos muestra dos caras de una misma moneda: la disciplina de la guerrera frente a la libertad de la artista. Juntas, demuestran que el liderazgo no es una lección que se aprende en los libros de texto reales, sino una habilidad que se forja en el campo, enfrentando lo inesperado y aprendiendo a confiar en la intuición propia cuando la lógica convencional falla. Es una dinámica que rompe los estereotipos de género, donde la princesa no es el premio, sino el motor de la acción. Al final, la persistencia de ese cabello mágico, más allá de ser un conflicto físico, funciona como una metáfora sobre el crecimiento personal. Uno no puede simplemente borrar su historia o deshacerse de los aspectos de su vida que resultan incómodos o difíciles de manejar. Rapunzel aprende que su poder reside precisamente en esa complejidad. Al aceptar su cabello no como un grillete, sino como una extensión de su capacidad para impactar en el mundo, ella reafirma su identidad. La narrativa nos deja con una lección contundente sobre la resiliencia. La vida nos pondrá retos que se enredarán en nuestro camino con la misma tenacidad que esos mechones dorados. Pero la verdadera magia reside en la voluntad de desenredarlos y seguir avanzando, con los pinceles en alto y la mirada fija en el horizonte. La madurez de Rapunzel en esta fase de su vida se manifiesta no solo en sus actos, sino en la quietud de sus momentos de duda, donde el silencio del palacio se convierte en su mayor adversario. Ella comprende, con una lucidez casi dolorosa, que el amor de sus padres ha sido una celda dorada forjada con buenas intenciones. Esta realización no la convierte en una hija ingrata, sino en una mujer que busca desesperadamente un equilibrio entre la lealtad a su linaje y la fidelidad a su propia alma de pintora. Es fascinante ver cómo el arte deja de ser para ella un simple pasatiempo para convertirse en su lenguaje de resistencia. Cada lienzo en el que plasma las rocas negras es un intento de dominar lo desconocido, de transformar el miedo en algo tangible y, por ende, comprensible. Mientras Eugene se mueve por el castillo con esa mezcla de elegancia improvisada y humor que lo caracteriza, él se convierte en el único capaz de ver la tormenta detrás de los ojos de Rapunzel. No intenta arreglarla, ni ofrecer soluciones mágicas, porque sabe que ella es la arquitecta de su propia sanación. Su complicidad es un recordatorio constante de que la libertad no es huir, sino tener a alguien que te acompañe en la búsqueda de la verdad. La llegada de Cassandra, por otro lado, inyecta una dosis de realidad necesaria. La dama de compañía, con su armadura de frialdad y su capacidad para la acción, funciona como un espejo que obliga a Rapunzel a reconocer que el mundo exterior no se doblega ante una corona. Esta hermandad incipiente es, quizá, el corazón más tierno de la historia, pues nos muestra a dos mujeres aprendiendo a respetarse en medio de la adversidad. La presencia de las rocas negras, que emanan una energía antigua y perturbadora, se siente como un desafío a la nueva paz de Corona. Para Rapunzel, estas formaciones son un recordatorio de que su pasado mágico no puede ser enterrado bajo las alfombras del palacio. Es algo que reclama su atención, una espina clavada en la estabilidad de su presente. El hecho de que su cabello crezca de nuevo, desafiando la lógica y la física, es una prueba de fuego para su paciencia. Ella ya no es la joven ingenua que soñaba con las linternas. Ahora es alguien que comprende que la magia es una responsabilidad inmensa, a veces pesada, a veces caótica, pero siempre propia. Hay una belleza melancólica en la forma en que ella decide no esconder su cabello, sino incorporarlo a su identidad, enfrentando las miradas ajenas con una seguridad renovada. No hay resignación en su postura, sino la aceptación estoica de quien sabe que su destino está marcado por lo extraordinario. A medida que avanza la trama, queda claro que Rapunzel ya no busca ser la princesa perfecta que los libros narran, sino una líder que se atreve a cometer errores, a ensuciarse las manos y a dudar. Esta es la esencia de su viaje hacia la madurez.
Entender que, aunque el pasado regrese en formas imprevistas, el presente es un lienzo en blanco que ella, y solo ella, tiene el derecho de llenar con los colores de su propia valentía. La transición hacia esta nueva etapa de su vida también expone una verdad cruda. El palacio, con todo su lujo y seguridad, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, mientras que el alma de Rapunzel sigue reclamando la vitalidad de la experiencia. La joven princesa, cuya curiosidad fue alimentada por años de observación a través de la ventana de su torre, ahora siente que las paredes del castillo se cierran sobre ella con una asfixia silenciosa. Es conmovedor observar cómo utiliza sus murales no solo para decorar los muros de piedra, sino como una herramienta de cartografía emocional para procesar la incertidumbre que le producen los eventos sobrenaturales que acechan el reino. Cada trazo es un intento de encontrar orden en el caos, una forma de decir que, aunque no pueda controlar las fuerzas mágicas que han vuelto a brotar, sí puede darles forma a través de su propia interpretación. La figura de Eugene sigue siendo el contrapunto perfecto, no solo por su humor, sino por su capacidad de ser el ancla emocional en medio de la confusión. Él entiende mejor que nadie que el pasado de Rapunzel no es algo que se pueda simplemente olvidar en un cofre. Es una parte indisoluble de lo que ella es, y su apoyo se manifiesta en la paciencia con la que la observa lidiar con su cabello renacido. Verla intentar dominar esa melena indestructible es una lección sobre la autodisciplina. No se trata solo de desenredar hilos dorados, sino de aprender a manejar las consecuencias de su propia naturaleza mágica. Hay una vulnerabilidad palpable en sus intentos por ser una gobernante competente, mientras el mundo a su alrededor insiste en recordarle que ella es diferente, que su origen no es común y que su destino está tejido con hilos de una magia ancestral. Por su parte, Cassandra emerge como una aliada fundamental en este laberinto. Su cinismo, forjado tras años de buscar su lugar a la sombra de la realeza, sirve como el correctivo necesario para la tendencia de Rapunzel a idealizar el mundo. Mientras Rapunzel ve maravillas en el peligro, Cassandra ve riesgos. Mientras una busca el lado poético de los cristales, la otra prepara su espada. Esta dualidad enriquece el relato, transformando la aventura en un proceso de enseñanza mutua. La princesa aprende que la fuerza no siempre es elegante y que el liderazgo requiere sacrificios, mientras que la guerrera aprende que la vulnerabilidad y la sensibilidad artística de su compañera son, en sí mismas, una forma de valentía que ella nunca se había permitido explorar. A medida que el misterio de las rocas negras se intensifica, el reino de Corona deja de ser el escenario de un final feliz y se convierte en el epicentro de un nuevo desafío. Rapunzel comprende que su papel no es el de una espectadora que espera a que las cosas se resuelvan, sino el de una protagonista que debe descender a las profundidades de los problemas para comprender su origen. Es ahí donde radica el verdadero crecimiento de la heroína, en la aceptación de que la vida, más allá de la torre, no tiene un guión preestablecido. Ella se lanza hacia adelante, con el pincel en la mano y la determinación en el rostro, lista para pintar su propia realidad, demostrando que incluso ante las sombras más persistentes del pasado, la voluntad humana, alimentada por el arte y la audacia, sigue siendo el color más brillante del lienzo. El despertar ante la realidad política y social del reino es, sin duda, la lección más amarga y, a la vez, la más enriquecedora que Rapunzel enfrenta. Mientras recorre las calles de Corona, ella no solo ve a los ciudadanos a quienes debe proteger, sino que percibe el peso de las miradas que esperan de ella una perfección inalcanzable. Es una presión que recuerda a la de cualquier figura pública que intenta mantener su integridad frente a las expectativas externas. Sin embargo, ella encuentra consuelo en esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para los cortesanos. El brillo de una linterna en la distancia, la textura de la piedra en los muros, o la forma en que la luz se filtra en los callejones menos transitados. Estos elementos, capturados en sus diarios, revelan una mente que se niega a ser domesticada por el protocolo. La evolución de Eugene en este panorama es notable, pues él transita de ser un aventurero solitario
a convertirse en el soporte emocional de una mujer que, a pesar de sus dudas, avanza con una determinación inquebrantable. Su papel no es el de un caballero salvador, sino el de un compañero de viaje que comprende el valor de la independencia de ella. Existe una complicidad tácita entre ambos cada vez que deciden ignorar una norma real en favor de un instinto, una rebeldía que, lejos de ser irresponsable, se siente como una reafirmación de su libertad. Es esta dinámica, cimentada en la confianza mutua, la que les permite afrontar los peligros que las rocas negras traen consigo, actuando como un frente común donde las habilidades de lucha de uno se complementan con la intuición artística de la otra. El papel de Cassandra se consolida como una pieza fundamental, no solo por su destreza física, sino por ser la voz de la experiencia pragmática que Rapunzel necesita. Su relación es un proceso constante de fricción y aprendizaje. Cassandra representa ese mundo de deberes y disciplina que Rapunzel todavía está aprendiendo a navegar, mientras que la princesa ofrece a la guerrera una perspectiva diferente sobre el valor de la curiosidad y la empatía. Juntas, demuestran que el liderazgo no reside en el mando, sino en la capacidad de construir puentes entre mundos tan opuestos como el de la Guardia Real y el de los sueños compartidos. Esta hermandad es, en esencia, una representación de cómo las mujeres forjan sus propios espacios de poder en un mundo que a menudo intenta limitarlas. Con el regreso de su cabello mágico, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las cicatrices del pasado. En lugar de ser un elemento de fantasía gratuito, funciona como una metáfora sobre el trauma y la aceptación. Aquello que creíamos haber dejado atrás, o aquello que nos hizo diferentes y quizás incomprendidos, regresa para desafiarnos de nuevo. Pero Rapunzel, con esa valentía que la caracteriza, no huye de su cabello ni se deja amedrentar por él. Al decidir llevarlo, aprender a domarlo y convertirlo en una extensión de su voluntad, ella transforma su mayor fuente de ansiedad en un símbolo de resiliencia. El camino que tiene por delante es incierto y las rocas negras seguirán siendo un enigma, pero ella ha dejado de ver su vida como una narrativa dictada por otros. Ahora, entiende que cada paso que da, cada error que comete y cada pincelada que añade a su historia es un acto deliberado de libertad, recordándonos que el destino es, al final del día, una obra en constante creación. La insistencia del destino, manifestada en ese cabello dorado que se resiste a desaparecer, obliga a Rapunzel a mirar hacia su interior con una honestidad que antes le resultaba ajena. En el palacio, donde cada pasillo parece susurrarle lo que debe ser y cómo debe actuar, ella encuentra refugio en el acto solitario de pintar. Es en la privacidad de sus estudios, rodeada de lienzos que intentan capturar la esencia de lo que significa ser dueña de sí misma, donde la princesa comienza a comprender que su identidad es un mosaico de contradicciones. La melancolía que a veces empaña su mirada no es señal de tristeza, sino el peso de una conciencia que ya no puede permitirse la ingenuidad de su pasado en la torre. Ella sabe que, aunque el reino la aclame como su salvadora, el verdadero campo de batalla es su propia mente, dividida entre el deseo de paz y la sed de aventura. Eugene, en su papel de confidente y compañero, aporta una estabilidad que es casi un bálsamo. Su presencia no busca reducir la magnitud de los desafíos de Rapunzel, sino acompañarla en la gestión de sus consecuencias. Hay una profundidad en su relación que se aleja de los clichés. Es una asociación basada en el respeto mutuo, donde él reconoce que el coraje de ella es inabarcable. Juntos, representan una fuerza que el reino aún no termina de comprender. Una pareja que elige la verdad y el riesgo por encima de la comodidad de la corona. Mientras observan cómo las rocas negras continúan su avance implacable, ellos no se refugian en la seguridad del trono, sino que se preparan para enfrentar lo desconocido con la determinación de quienes saben que la verdadera historia comienza precisamente cuando las certezas se desmoronan. La figura de Cassandra, por su parte, se vuelve indispensable. Su pragmatismo, a menudo visto como una armadura contra el mundo, encuentra en la sensibilidad de Rapunzel un contrapunto que le permite ablandar sus propias defensas.
La lealtad que se profesa no es ciega. Está cimentada en las pruebas que han superado juntas, en los momentos en que la espada de una y el espíritu inquieto de la otra fueron lo único que evitó el desastre. Cassandra le enseña a Rapunzel que la supervivencia también es una forma de arte, una que requiere disciplina y una mirada fría frente a la adversidad, mientras que la princesa le enseña a la guerrera que no todo debe ser combatido, sino que a veces la clave para entender el mundo es simplemente aprender a observar sus matices. En este punto del relato, Rapunzel se convierte en el símbolo de una transición moderna dentro de la narrativa fantástica. Ella entiende que su cabello, lejos de ser un simple atributo estético, es el testimonio vivo de una historia que aún no ha terminado de escribirse. Al aprender a dominarlo, no solo está lidiando con una fuerza mágica, sino que está reafirmando su capacidad de tomar el control sobre aquello que una vez la tuvo prisionera. La lección es clara y resonante. Ser valiente no significa carecer de miedo, sino avanzar a pesar de que el pasado insista en enredarse en nuestros pies. Con los pinceles preparados y el corazón abierto a lo inesperado, Rapunzel camina hacia su futuro, recordándonos que el destino es, al final, una pintura inacabada que cada uno tiene el derecho y la responsabilidad de terminar de colorear a su manera. La incesante búsqueda de respuestas acerca de esas extrañas formaciones geológicas lleva a Rapunzel a un estado de introspección que roza la genialidad artística. A diferencia de las heroínas que esperan una revelación divina, ella elige convertir el misterio en su musa, llenando sus cuadernos con bocetos detallados de las rocas y sus propiedades energéticas. Esta capacidad para encontrar belleza y significado en medio de lo que otros considerarían una maldición es lo que separa a Rapunzel de la realeza convencional. Ella no teme al caos, porque ha pasado años convirtiendo las paredes de una torre en un templo personal de imaginación. Por lo tanto, el peligro que representa la magia del cabello no la paraliza, sino que activa su faceta de exploradora. Eugene, al observar esta transformación desde la sombra de su rol como consejero y compañero, se muestra cada vez más asombrado por la tenacidad de ella. Él ya no intenta protegerla de la realidad, sino que actúa como un catalizador de su seguridad, recordándole que no necesita pedir disculpas por su curiosidad o por su voluntad de liderar de una manera no tradicional. Su relación ha dejado de ser un cuento de hadas para convertirse en una alianza estratégica de alto nivel, donde la picardía de Eugene se fusiona con la visión estratégica de Rapunzel. Es una dinámica que rompe los moldes de la corte, donde el protocolo suele imponer una frialdad que ellos se niegan a adoptar, prefiriendo la autenticidad de sus conversaciones nocturnas y el riesgo de sus expediciones. La evolución de Cassandra, mientras tanto, aporta un matiz de seriedad que equilibra el ímpetu de la protagonista. Ella ha tenido que endurecerse para ganarse un lugar en un sistema que no siempre valoró su destreza, y ver a Rapunzel navegar esas mismas estructuras sociales con una mezcla de diplomacia y rebeldía le otorga a su vínculo un tinte de mentoría cruzada. Cassandra no solo le enseña a Rapunzel a defenderse físicamente, sino que la ayuda a entender que, en el juego de la política y el destino, a veces se requiere una armadura de indiferencia para no ser destruida por las expectativas de los demás. Esta interacción es fundamental. Es la representación de una sororidad forjada no solo en el afecto, sino en la lucha compartida por definir quiénes son ellas más allá de lo que los demás esperan. Al final, la persistencia de ese cabello dorado indestructible se convierte en la mayor prueba de su resiliencia. No es una carga que ella deba tolerar, sino una extensión de su propia capacidad para transformar el mundo. Cada vez que el cabello se mueve o reacciona ante el peligro, Rapunzel se ve obligada a confrontar las heridas del ayer, aquellas que intentaron definirla como una herramienta o un trofeo. Sin embargo, ella toma estas fibras doradas y las convierte en la cadena que la une a sus nuevas responsabilidades. Es un acto de empoderamiento puro. Elegir ser, a pesar de todo, la artista de su propia vida. Alguien que entiende que el lienzo nunca está del todo seco y que siempre existe espacio para un nuevo trazo, un nuevo color o un nuevo camino que explorar, demostrando así que incluso en los momentos más oscuros,
La voluntad de uno es la luz que guía el camino. El conflicto se profundiza cuando Rapunzel comienza a entender que las rocas negras no son un evento aislado, sino una señal de un pasado que no se desvanece con un simple «vivieron felices». La presión de su padre, el rey Frederick, que intenta confinarla nuevamente por miedo a perderla, actúa como un detonante para la frustración de la princesa. No se trata de una rebeldía caprichosa, se trata de una lucha legítima por la agencia personal. Rapunzel comprende que, para proteger a Corona, no puede ser una figura decorativa en un balcón, sino una estratega que debe ensuciarse las botas. Esa tensión entre la seguridad del hogar y la necesidad de explorar lo desconocido es el núcleo emocional que define su transición a la madurez absoluta. Eugene, en este complejo escenario, demuestra una lealtad que trasciende el romance. Él es quien, con su humor característico y sus instintos de exladrón, le permite a Rapunzel ver que la ley y el protocolo son a menudo barreras artificiales. Su relación se fortalece precisamente porque no intenta resolver los problemas de la princesa, sino que le ofrece el espacio para que ella encuentre sus propias soluciones. Es un compañero que valora su intelecto tanto como su valentía, y esta dinámica de igual a igual convierte sus aventuras en una verdadera sociedad. La chispa entre ambos no es solo romántica, es una alianza política y emocional que desafía las normas establecidas por el reino. La aparición de Cassandra, por otro lado, aporta la fricción necesaria para que Rapunzel se cuestione sus propios límites. Cassandra representa la disciplina, la técnica y el pragmatismo, elementos que la princesa, con su enfoque intuitivo y artístico, a veces olvida. La relación entre ambas es fascinante por su complejidad. No son solo amigas, son espejos. A través de Cassandra, Rapunzel aprende que el liderazgo conlleva sacrificios y que la confianza no siempre es un regalo, sino algo que se debe ganar en el campo de batalla. Esta conexión es vital para que la protagonista deje de ver el mundo a través del filtro de una torre y comience a percibir la aspereza de la realidad política y mágica que le rodea. Finalmente, el hecho de que su cabello haya regresado, largo, dorado e indestructible, se convierte en la metáfora definitiva de su camino. No es una bendición ni una maldición, sino una parte integral de su ser que ella debe aprender a integrar en su vida cotidiana. Cada vez que ese cabello reacciona, se enreda o brilla, Rapunzel se enfrenta a la tentación de esconderse o de luchar contra él. Sin embargo, su decisión de aceptarlo y utilizarlo es un acto de valentía inmenso. Ella comprende que el destino no es algo que se elige una sola vez, sino que es un lienzo que se pinta a diario con cada elección, cada duda vencida y cada obstáculo superado. La Rapunzel que emerge al final de esta etapa no es la misma que bajó de la torre. Es una mujer que ha dejado de esperar su final feliz para empezar a construir, con sus propias manos y su inagotable creatividad, un destino que le pertenece exclusivamente a ella. La maduración de Rapunzel en este punto de su trayectoria se siente como una metamorfosis constante, donde la pintura ya no es solo un refugio, sino su arma más aguda contra la incertidumbre. Cada rincón del castillo que ella interviene con sus murales se convierte en un registro de su psique. Allí donde antes había dibujos infantiles de sus sueños, ahora habitan representaciones complejas de las rocas negras, mapas estelares y bocetos de los mecanismos de defensa que diseña para el reino. Es una mujer que intenta cartografiar el caos, consciente de que, mientras sus manos estén ocupadas creando, la ansiedad por el futuro no puede consumirla. Hay una vulnerabilidad inmensa en su mirada cuando, al cerrar la puerta de sus aposentos, suspira profundamente, soltando la máscara de la princesa perfecta para revelar a la exploradora que, incluso en la seda de sus vestidos reales, sueña con el polvo del camino y la libertad de una llanura sin fronteras. Eugene, en este juego de sombras y luces, se ha consolidado como el único que puede leer el lenguaje silencioso de sus ojos. Él ya no es solo el pícaro encantador. Se ha convertido en un estratega emocional que sabe cuándo intervenir y cuándo dejar que ella choque contra sus propias paredes,
Lo que más cautiva de su relación es la ausencia de posesividad. Eugene comprende que Rapunzel es un espíritu que no puede ser contenido, y ese entendimiento es, en sí mismo, la forma más alta de amor. A menudo se les puede encontrar discutiendo planes de expedición sobre mesas llenas de mapas, una escena que dista mucho de los bailes formales de la corte. Él es el ancla que le permite flotar hacia la aventura, sin miedo a perderse por completo en la inmensidad del peligro. Cassandra, por otro lado, aporta la fricción que le recuerda a Rapunzel que la vida no se rige solo por el idealismo artístico. Hay algo profundamente humano en su dinámica. La envidia, el respeto, el rencor y la lealtad se entrelazan de tal manera que su amistad se siente real, casi dolorosamente humana. Cassandra es el recordatorio constante de que, fuera de la magia y las leyendas, hay personas comunes que han pagado precios altísimos por su lealtad, y su presencia obliga a Rapunzel a dejar de verse como la protagonista de un cuento para verse como una líder con responsabilidades sobre hombros ajenos. Ese aprendizaje no es indoloro. Implica reconocer errores y aceptar que, a veces, incluso con las mejores intenciones, las decisiones de una princesa tienen repercusiones que no puede borrar con una capa de pintura. El cabello, esa cadena de oro líquido que se empeña en crecer, es ahora el símbolo absoluto de su resiliencia ante el trauma. Rapunzel ya no lo ve como una condena impuesta por una madre adoptiva cruel, sino como una reliquia de un poder que es parte de su anatomía. Es su cicatriz más visible y a la vez su mayor fuente de curiosidad científica. Verla maniobrar con esos mechones, usándolos con una destreza que ha perfeccionado a través de la práctica y la frustración, nos muestra a una mujer que no intenta curar su pasado, sino integrarlo. Ella entiende que no puede cortarlo para ser libre, porque la libertad no es la ausencia de historia, sino la capacidad de cargar con ella sin que te paralice. Al final, la imagen de Rapunzel, de pie sobre una torre de piedra, con el pincel en una mano y una madeja de cabello dorado brillando bajo la luz de la luna. Es la de alguien que ha dejado de esperar a que la vida suceda. Ella es quien dicta el ritmo, quien mezcla los colores y quien, ante la amenaza de las rocas negras, decide que, si el lienzo está roto, ella misma dibujará un camino nuevo sobre las grietas. La evolución de Rapunzel hacia la madurez se torna cada vez más introspectiva, casi como si estuviera diseccionando su propia alma bajo el microscopio de la experiencia. Ya no es solo la joven que descubre el mundo, ahora es una mujer que descubre que el mundo tiene aristas que cortan. El silencio del palacio por las noches, antes un vacío que ella llenaba con fantasías, ahora se ha transformado en un espacio de análisis táctico. Se sienta frente a sus lienzos con una intensidad que roza la obsesión, tratando de encontrar, a través del color y la forma, el origen exacto de esa energía oscura que emana de las rocas. En sus ojos ya no brilla solo la curiosidad ingenua, sino una determinación feroz, una mirada que ha visto el peligro y ha decidido, sin pestañear, que no permitirá que la oscuridad reclame lo que ella tanto ha luchado por construir. Eugene, quien ha dejado de lado su faceta de aventurero despreocupado para asumir el papel de un apoyo sólido e incondicional, la observa con una mezcla de admiración y un rastro de preocupación. Él entiende, mejor que nadie, que el verdadero peso de la corona no está hecho de oro, sino de la constante angustia de proteger a quienes amas. En las raras ocasiones en que la carga parece volverse demasiado pesada, es Eugene quien la trae de vuelta a tierra, no con promesas vacías, sino con la quietud de alguien que sabe que la verdadera valentía es, a veces, simplemente estar presente. Su amor se ha transformado en una complicidad profunda, un pacto silencioso donde no necesitan palabras para entender que, frente a las rocas negras, su unión es la única constante en un mundo que insiste en cambiar bajo sus pies. Cassandra, con su postura impecable y su pragmatismo afilado como una hoja de acero, funciona como el contrapeso necesario a la intuición desbordante de la princesa. La relación entre ambas ha madurado hacia algo complejo y a menudo tenso,
un espejo de la lucha interna de Rapunzel por reconciliar su sensibilidad artística con las demandas brutales de la gobernanza. Cassandra es la realidad personificada. Ella le recuerda que la justicia no siempre es poética y que la defensa del reino exige decisiones que no siempre dejan el corazón intacto. A través de ella, Rapunzel aprende que ser líder también significa aceptar la desaprobación ajena y que la verdadera lealtad no es siempre estar de acuerdo, sino saber permanecer en la trinchera cuando el resto del mundo se retira. El cabello dorado, esa reliquia indómita de su pasado, ha dejado de ser una simple extensión física para convertirse en el mapa de su resiliencia. Verla lidiar con él es presenciar un acto de maestría. Rapunzel ya no intenta domarlo por la fuerza, sino que se mueve con él, integrándolo en sus tácticas de defensa y en su vida diaria. Es una metáfora potente de la integración del trauma. Ella ha comprendido que las partes de su historia que fueron diseñadas para encadenarla pueden, con la suficiente voluntad, convertirse en sus herramientas más poderosas. No busca desesperadamente la normalidad de una vida sin magia, sino que abraza su excepcionalidad con una valentía estoica. Mientras las rocas negras continúan su expansión, silenciando los campos y desafiando la paz de Corona, Rapunzel se erige no como la princesa de cuento que espera un rescate, sino como la arquitecta de su propia salvación. En cada pincelada que plasma la amenaza, ella está transformando el miedo en conocimiento. La lección final de su viaje es la más difícil de todas. El feliz es para siempre. No es un lugar al que se llega al final de un camino, sino un ejercicio diario de audacia. Es la voluntad de seguir pintando, de seguir construyendo y de seguir amando, incluso cuando el lienzo de su reino parece oscurecerse. Rapunzel ya no mira hacia afuera esperando un destino. Ella toma el pincel de la vida, se planta ante el lienzo de su futuro y, con una sonrisa firme, se prepara para añadir el color que hará brillar la oscuridad. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy, vamos a analizar la película Tangled Before Ever After de 2017. La historia comienza justo donde terminó el largometraje original, sumergiéndonos en la nueva vida de Rapunzel en el reino de Corona. Tras años de encierro, ella finalmente ha regresado con sus padres, los reyes, pero la transición no resulta tan sencilla como imaginaba. Rapunzel es una artista de alma inquieta, una creadora que ve el mundo como un lienzo infinito, y esa naturaleza soñadora, inspirada en las heroínas clásicas de la animación que buscan su lugar bajo el sol, choca de frente con las obligaciones rígidas de la realeza y la sobreprotección de su padre, quien teme perderla de nuevo. La trama se acelera cuando, durante una noche de luna, una serie de rocas negras y misteriosas brotan de la tierra, conectadas de algún modo con el regreso inesperado de su largo cabello rubio. Es fascinante observar cómo la película utiliza este elemento para explorar la ansiedad de Rapunzel. Su cabello no es solo un rasgo estético, sino una extensión de su psique, un recordatorio físico de su pasado mágico que, en este punto de su carrera como princesa, ella intenta integrar con sus aspiraciones de libertad. Ella quiere ser una gobernante, pero su espíritu creativo le pide explorar el mundo más allá de las murallas, una lucha interna que resuena profundamente con cualquiera que haya intentado equilibrar las expectativas familiares con la identidad personal. Acompañada siempre por Eugene, cuyo optimismo leal actúa como el contrapeso perfecto a sus dudas, Rapunzel busca respuestas sobre el origen de esos cristales indestructibles. La narrativa aprovecha esta búsqueda para presentar a Cassandra, una nueva figura que desafía la fragilidad aparente de la protagonista. La dinámica entre ambas es un acierto, ya que nos muestra a una Rapunzel aprendiendo a confiar en sus propias habilidades de defensa, lejos de las torres y las varitas mágicas. El estilo visual, que rompe con el 3D hiperrealista para abrazar una estética más cercana a la pintura tradicional, parece un homenaje directo a los diarios artísticos de la protagonista. Es un detalle brillante que refuerza la idea de que esta historia es, ante todo, un proceso creativo en curso.
La película no solo nos entrega una aventura, sino que narra el nacimiento de una líder que, aunque asustada por la magnitud de su destino, decide enfrentar el peligro con el pincel en una mano y la valentía en la otra. Al final, el regreso de su cabello no se siente como un retroceso, sino como un desafío a su capacidad de ser independiente, aun cuando los misterios del pasado insisten en reclamar su atención. Es un relato sobre madurar, sobre definir el éxito bajo tus propios términos y sobre entender que el felices para siempre no es un punto de llegada, sino un trabajo constante que se construye día a día. La evolución de Rapunzel en este relato es un testimonio vibrante de lo que significa la transición a la madurez bajo el ojo público. Mientras recorre los pasillos del castillo, se percibe una melancolía sutil, esa que surge cuando una persona finalmente obtiene lo que tanto deseó, pero descubre que su esencia no encaja en el molde que la sociedad ha construido para ella. La presión de ser una princesa ejemplar, alguien que debe saludar desde balcones y aprender protocolos, sofoca su instinto natural de pintora, una faceta que Disney rescató con gran acierto para definir su psicología. Ella no quiere ser un adorno en un pedestal, sino una exploradora que mancha sus manos de pintura y recorre los senderos más allá del horizonte. Eugene Fitzherbert, por su parte, aporta esa calidez humana que humaniza el cuento de hadas. Es refrescante ver a un compañero que no intenta salvarla, sino que comprende su necesidad de riesgo. Su apoyo es incondicional, casi como si él mismo estuviera aprendiendo a ser un hombre de bien sin renunciar a su picardía. La aparición de Cassandra representa la tensión necesaria en esta etapa de la vida de la protagonista. Cassandra es la mujer práctica, la guerrera disciplinada que ha tenido que ganarse cada centímetro de respeto en un mundo de hombres, y su relación con Rapunzel evoluciona de una fricción inicial a una hermandad que se siente necesaria y urgente. Las rocas negras que perforan el suelo del reino actúan como una metáfora casi poética de los traumas no resueltos. No son solo un obstáculo físico, sino la representación de un pasado que se niega a quedar enterrado. Cuando su cabello vuelve a crecer, indestructible y tan largo como una cadena de oro que ella no eligió, la sensación de agobio es palpable. Rapunzel se siente atrapada de nuevo, no por una torre de piedra, sino por las expectativas y el miedo a lo desconocido. Sin embargo, su reacción no es la resignación, sino la determinación de una artista que toma su pincel, o en este caso, su destino, y decide cambiar los colores del lienzo. Hay una emoción particular al verla enfrentarse a estas nuevas responsabilidades. No se trata de una princesa esperando un milagro, sino de una joven que entiende que el liderazgo implica ensuciarse las botas. Cada escena en la que ella intenta dominar esa cabellera mágica es una lección de resiliencia. La película nos susurra que la independencia no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder la capacidad de asombro. Al final del día, lo más cautivador de esta etapa de Rapunzel es su imperfección, su lucha constante por no dejar que la corona le pese más que sus sueños, recordándonos a todos que incluso cuando la magia vuelve a tocar a nuestra puerta, el verdadero poder reside en nuestras propias manos y en la voluntad de seguir dibujando nuestra propia historia. La verdadera fuerza de este relato reside en la vulnerabilidad con la que Rapunzel afronta su nueva cotidianidad. A medida que la trama avanza, el espectador percibe un cambio sutil pero profundo en su mirada, una que ya no busca solo la aprobación de sus padres, sino la validación de su propio criterio. Existe un momento revelador cuando ella se mira al espejo, y, en lugar de ver a la princesa de cuento que todos esperan, ve a una mujer que lucha por reconciliar sus dos mitades. La soñadora que aún conserva la curiosidad de la niña que vivió en la torre, y la gobernante que comienza a comprender el peso de las decisiones políticas sobre su gente. La presencia de Cassandra resulta ser el catalizador ideal para esta maduración emocional. Mientras que Eugene representa el refugio y el apoyo incondicional, Cassandra actúa como ese espejo incómodo que le recuerda a Rapunzel que la vida real, fuera de las canciones y los finales románticos,
requiere de callos en las manos, de disciplina y, sobre todo, de la capacidad de aceptar que no todo puede controlarse. Esta fricción entre ambas no es solo un conflicto de personalidades, sino el choque entre la intuición artística de Rapunzel y el pragmatismo feroz de una mujer que ha sido moldeada por las dificultades de la corte. La animación juega un papel crucial al subrayar esta inestabilidad. Los colores del reino de Corona, que en el inicio se sienten brillantes y armónicos, empiezan a teñirse de un tono más denso cuando el misterio de las rocas negras cobra fuerza. Es como si el entorno mismo estuviera reaccionando a la inquietud interna de la protagonista. Las rocas, con su textura áspera y su aura de peligro, contrastan de manera brutal con la fluidez del cabello de Rapunzel, creando un lenguaje visual que nos habla de la lucha entre lo orgánico y lo impuesto. Ese cabello rubio, que en su momento fue su mayor arma y su mayor condena, regresa ahora como un recordatorio de que su pasado nunca se fue del todo. Es un elemento perturbador, pero ella decide, con una resiliencia conmovedora, que esta vez no será una prisionera de su propia magia, sino quien dicte las reglas del juego. La narrativa nos invita a sentir la pesadez de esa corona de oro que, en ocasiones, parece asfixiar más que la hiedra de la torre. Rapunzel se convierte en un símbolo de la modernidad dentro de la fantasía clásica, alguien que entiende que la independencia es un ejercicio diario de valentía. Su capacidad para encontrar belleza incluso en el caos de esas rocas que amenazan su reino, dibujando y planeando en lugar de esconderse, nos regala una lección sobre la gestión del miedo. Ella nos enseña que el destino no es algo que nos sucede, sino una obra de arte que se construye a través de cada pincelada, cada error y cada elección valiente. Al final, lo que queda es la imagen de una mujer que ha aprendido que ser feliz no es el estado final de una historia, sino la audacia de seguir pintando colores vibrantes incluso en los días donde el lienzo parece gris y amenazante. La travesía de Rapunzel no solo es un conflicto de magia y aventura, sino una exploración profunda sobre el peso de las expectativas en el umbral de la vida adulta. Mientras intenta reconciliar su espíritu libre con la solemnidad del trono, la película logra transmitir esa sensación de ahogo que cualquier joven siente al intentar encajar en un molde prefabricado. Ella es una mujer de contrastes. Porta un vestido real, pero bajo él late el corazón de alguien que prefiere escalar muros antes que caminar por salones alfombrados. Sus manos, siempre manchadas de pintura, son el testimonio de que su verdadera identidad no reside en los títulos nobiliarios, sino en el acto de crear. Cada trazo en sus murales es una pequeña rebeldía, una forma de reclamar un espacio que el protocolo le intenta arrebatar. El vínculo con sus padres añade una capa de complejidad emocional que resulta muy humana. El rey, motivado por un amor que roza la posesión, intenta protegerla de un mundo que él mismo teme, sin comprender que al cerrar las puertas del castillo, solo está privando a su hija de las herramientas necesarias para forjar su carácter. Esta tensión generacional es el motor que impulsa a Rapunzel a buscar respuestas fuera de la seguridad del reino. No es que ella desee el peligro por capricho, es que necesita la verdad para sentirse dueña de su existencia. Es un retrato fascinante de la autonomía femenina, donde la protagonista no necesita que nadie la rescate, sino que necesita permiso para rescatarse a sí misma. El regreso del cabello, ese símbolo de oro eterno, actúa como una metáfora de los traumas que se niegan a sanar completamente. No es una bendición, sino una complicación. Es el pasado que insiste en envolverla en su abrazo asfixiante, justo cuando ella intentaba empezar de cero. Verla luchar contra sus propios mechones, que se mueven casi con voluntad propia, es un reflejo visual de sus batallas internas contra la ansiedad y la duda. Sin embargo, su evolución brilla cuando deja de ver el cabello como un monstruo y comienza a verlo como una parte de su historia que debe aprender a integrar. Ella no intenta cortarlo con desesperación, sino que decide aprender a manejarlo, una lección valiosa sobre aceptar las heridas del ayer para transformarlas en fuerza para el mañana. La dinámica con Maximus y Pascal añade los toques de humor necesarios,
pero son sus compañeros humanos quienes definen su crecimiento. Cassandra, con su severidad y su lealtad a veces rígida, le enseña que la amistad también es un proceso de aprendizaje donde se requiere honestidad brutal y respeto por la diferencia. Por otro lado, la dulzura incondicional de Eugene es el ancla que le permite ser vulnerable sin miedo a quebrarse. Él es el primero en entender que ella no necesita un salvador, sino un socio en su crimen contra la monotonía. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una Rapunzel que ha dejado de mirar por la ventana con nostalgia para empezar a construir su propia realidad con valentía, comprendiendo que el verdadero felices para siempre no es un regalo del destino, sino el resultado del trabajo duro, la honestidad con uno mismo y la firme convicción de que nadie tiene el pincel de tu vida más que tú. Esta etapa de autodescubrimiento se intensifica cuando Rapunzel comprende que su vida no puede ser una simple sucesión de actos protocolarios, destinados a complacer a un pueblo que la admira sin conocerla realmente. Su decisión de salir de las murallas, contraviniendo las órdenes de su padre, marca el punto de inflexión donde deja de ser una princesa cautiva por su pasado para convertirse en una aventurera que reclama su derecho al riesgo. Es en los senderos agrestes y en la exploración de las rocas negras donde ella finalmente se siente en su elemento, lejos del barniz de la realeza que la asfixiaba en palacio. La película logra capturar un sentimiento muy humano y a menudo ignorado en los cuentos de hadas, el agotamiento que provoca el intentar ser perfecta todo el tiempo. La mirada de Rapunzel al observar los cristales oscuros no es de miedo irracional, sino de curiosidad científica y personal. Ella comprende, con la astucia propia de quien ha vivido años observando el mundo desde la distancia, que estos fenómenos no son un castigo divino, sino un rompecabezas que ella es la única capaz de resolver. Esa determinación es, quizás, su rasgo más heroico. No busca a los soldados del rey para que limpien el desorden. Ella misma toma la iniciativa, equipada con su inteligencia y el apoyo inquebrantable de quienes la rodean. La relación con Cassandra se vuelve el pilar de este proceso. A diferencia de las figuras maternales o románticas, Cassandra ofrece una perspectiva de camaradería pragmática. La química entre ellas nos muestra dos caras de una misma moneda: la disciplina de la guerrera frente a la libertad de la artista. Juntas, demuestran que el liderazgo no es una lección que se aprende en los libros de texto reales, sino una habilidad que se forja en el campo, enfrentando lo inesperado y aprendiendo a confiar en la intuición propia cuando la lógica convencional falla. Es una dinámica que rompe los estereotipos de género, donde la princesa no es el premio, sino el motor de la acción. Al final, la persistencia de ese cabello mágico, más allá de ser un conflicto físico, funciona como una metáfora sobre el crecimiento personal. Uno no puede simplemente borrar su historia o deshacerse de los aspectos de su vida que resultan incómodos o difíciles de manejar. Rapunzel aprende que su poder reside precisamente en esa complejidad. Al aceptar su cabello no como un grillete, sino como una extensión de su capacidad para impactar en el mundo, ella reafirma su identidad. La narrativa nos deja con una lección contundente sobre la resiliencia. La vida nos pondrá retos que se enredarán en nuestro camino con la misma tenacidad que esos mechones dorados. Pero la verdadera magia reside en la voluntad de desenredarlos y seguir avanzando, con los pinceles en alto y la mirada fija en el horizonte. La madurez de Rapunzel en esta fase de su vida se manifiesta no solo en sus actos, sino en la quietud de sus momentos de duda, donde el silencio del palacio se convierte en su mayor adversario. Ella comprende, con una lucidez casi dolorosa, que el amor de sus padres ha sido una celda dorada forjada con buenas intenciones. Esta realización no la convierte en una hija ingrata, sino en una mujer que busca desesperadamente un equilibrio entre la lealtad a su linaje y la fidelidad a su propia alma de pintora. Es fascinante ver cómo el arte deja de ser para ella un simple pasatiempo para convertirse en su lenguaje de resistencia. Cada lienzo en el que plasma las rocas negras es un intento de dominar lo desconocido, de transformar el miedo en algo tangible y, por ende, comprensible.
Mientras Eugene se mueve por el castillo con esa mezcla de elegancia improvisada y humor que lo caracteriza, él se convierte en el único capaz de ver la tormenta detrás de los ojos de Rapunzel. No intenta arreglarla, ni ofrecer soluciones mágicas, porque sabe que ella es la arquitecta de su propia sanación. Su complicidad es un recordatorio constante de que la libertad no es huir, sino tener a alguien que te acompañe en la búsqueda de la verdad. La llegada de Cassandra, por otro lado, inyecta una dosis de realidad necesaria. La dama de compañía, con su armadura de frialdad y su capacidad para la acción, funciona como un espejo que obliga a Rapunzel a reconocer que el mundo exterior no se doblega ante una corona. Esta hermandad incipiente es, quizá, el corazón más tierno de la historia, pues nos muestra a dos mujeres aprendiendo a respetarse en medio de la adversidad. La presencia de las rocas negras, que emanan una energía antigua y perturbadora, se siente como un desafío a la nueva paz de Corona. Para Rapunzel, estas formaciones son un recordatorio de que su pasado mágico no puede ser enterrado bajo las alfombras del palacio. Es algo que reclama su atención, una espina clavada en la estabilidad de su presente. El hecho de que su cabello crezca de nuevo, desafiando la lógica y la física, es una prueba de fuego para su paciencia. Ella ya no es la joven ingenua que soñaba con las linternas. Ahora es alguien que comprende que la magia es una responsabilidad inmensa, a veces pesada, a veces caótica, pero siempre propia. Hay una belleza melancólica en la forma en que ella decide no esconder su cabello, sino incorporarlo a su identidad, enfrentando las miradas ajenas con una seguridad renovada. No hay resignación en su postura, sino la aceptación estoica de quien sabe que su destino está marcado por lo extraordinario. A medida que avanza la trama, queda claro que Rapunzel ya no busca ser la princesa perfecta que los libros narran, sino una líder que se atreve a cometer errores, a ensuciarse las manos y a dudar. Esta es la esencia de su viaje hacia la madurez. Entender que, aunque el pasado regrese en formas imprevistas, el presente es un lienzo en blanco que ella, y solo ella, tiene el derecho de llenar con los colores de su propia valentía. La transición hacia esta nueva etapa de su vida también expone una verdad cruda. El palacio, con todo su lujo y seguridad, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, mientras que el alma de Rapunzel sigue reclamando la vitalidad de la experiencia. La joven princesa, cuya curiosidad fue alimentada por años de observación a través de la ventana de su torre, ahora siente que las paredes del castillo se cierran sobre ella con una asfixia silenciosa. Es conmovedor observar cómo utiliza sus murales no solo para decorar los muros de piedra, sino como una herramienta de cartografía emocional para procesar la incertidumbre que le producen los eventos sobrenaturales que acechan el reino. Cada trazo es un intento de encontrar orden en el caos, una forma de decir que, aunque no pueda controlar las fuerzas mágicas que han vuelto a brotar, sí puede darles forma a través de su propia interpretación. La figura de Eugene sigue siendo el contrapunto perfecto, no solo por su humor, sino por su capacidad de ser el ancla emocional en medio de la confusión. Él entiende mejor que nadie que el pasado de Rapunzel no es algo que se pueda simplemente olvidar en un cofre. Es una parte indisoluble de lo que ella es, y su apoyo se manifiesta en la paciencia con la que la observa lidiar con su cabello renacido. Verla intentar dominar esa melena indestructible es una lección sobre la autodisciplina. No se trata solo de desenredar hilos dorados, sino de aprender a manejar las consecuencias de su propia naturaleza mágica. Hay una vulnerabilidad palpable en sus intentos por ser una gobernante competente, mientras el mundo a su alrededor insiste en recordarle que ella es diferente, que su origen no es común y que su destino está tejido con hilos de una magia ancestral. Por su parte, Cassandra emerge como una aliada fundamental en este laberinto. Su cinismo, forjado tras años de buscar su lugar a la sombra de la realeza, sirve como el correctivo necesario para la tendencia de Rapunzel a idealizar el mundo. Mientras Rapunzel ve maravillas en el peligro, Cassandra ve riesgos. Mientras una busca el lado poético de los cristales, la otra prepara su espada. Esta dualidad enriquece el relato,
transformando la aventura en un proceso de enseñanza mutua. La princesa aprende que la fuerza no siempre es elegante y que el liderazgo requiere sacrificios, mientras que la guerrera aprende que la vulnerabilidad y la sensibilidad artística de su compañera son, en sí mismas, una forma de valentía que ella nunca se había permitido explorar. A medida que el misterio de las rocas negras se intensifica, el reino de Corona deja de ser el escenario de un final feliz y se convierte en el epicentro de un nuevo desafío. Rapunzel comprende que su papel no es el de una espectadora que espera a que las cosas se resuelvan, sino el de una protagonista que debe descender a las profundidades de los problemas para comprender su origen. Es ahí donde radica el verdadero crecimiento de la heroína, en la aceptación de que la vida, más allá de la torre, no tiene un guión preestablecido. Ella se lanza hacia adelante, con el pincel en la mano y la determinación en el rostro, lista para pintar su propia realidad, demostrando que incluso ante las sombras más persistentes del pasado, la voluntad humana, alimentada por el arte y la audacia, sigue siendo el color más brillante del lienzo. El despertar ante la realidad política y social del reino es, sin duda, la lección más amarga y, a la vez, la más enriquecedora que Rapunzel enfrenta. Mientras recorre las calles de Corona, ella no solo ve a los ciudadanos a quienes debe proteger, sino que percibe el peso de las miradas que esperan de ella una perfección inalcanzable. Es una presión que recuerda a la de cualquier figura pública que intenta mantener su integridad frente a las expectativas externas. Sin embargo, ella encuentra consuelo en esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para los cortesanos. El brillo de una linterna en la distancia, la textura de la piedra en los muros, o la forma en que la luz se filtra en los callejones menos transitados. Estos elementos, capturados en sus diarios, revelan una mente que se niega a ser domesticada por el protocolo. La evolución de Eugene en este panorama es notable, pues él transita de ser un aventurero solitario a convertirse en el soporte emocional de una mujer que, a pesar de sus dudas, avanza con una determinación inquebrantable. Su papel no es el de un caballero salvador, sino el de un compañero de viaje que comprende el valor de la independencia de ella. Existe una complicidad tácita entre ambos cada vez que deciden ignorar una norma real en favor de un instinto, una rebeldía que, lejos de ser irresponsable, se siente como una reafirmación de su libertad. Es esta dinámica, cimentada en la confianza mutua, la que les permite afrontar los peligros que las rocas negras traen consigo, actuando como un frente común donde las habilidades de lucha de uno se complementan con la intuición artística de la otra. El papel de Cassandra se consolida como una pieza fundamental, no solo por su destreza física, sino por ser la voz de la experiencia pragmática que Rapunzel necesita. Su relación es un proceso constante de fricción y aprendizaje. Cassandra representa ese mundo de deberes y disciplina que Rapunzel todavía está aprendiendo a navegar, mientras que la princesa ofrece a la guerrera una perspectiva diferente sobre el valor de la curiosidad y la empatía. Juntas demuestran que el liderazgo no reside en el mando, sino en la capacidad de construir puentes entre mundos tan opuestos como el de la Guardia Real y el de los sueños compartidos. Esta hermandad es, en esencia, una representación de cómo las mujeres forjan sus propios espacios de poder en un mundo que a menudo intenta limitarlas. Con el regreso de su cabello mágico, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las cicatrices del pasado. En lugar de ser un elemento de fantasía gratuito, funciona como una metáfora sobre el trauma y la aceptación. Aquello que creíamos haber dejado atrás, o aquello que nos hizo diferentes y quizás incomprendidos, regresa para desafiarnos de nuevo. Pero Rapunzel, con esa valentía que la caracteriza, no huye de su cabello ni se deja amedrentar por él. Al decidir llevarlo, aprender a domarlo y convertirlo en una extensión de su voluntad, ella transforma su mayor fuente de ansiedad en un símbolo de resiliencia. El camino que tiene por delante es incierto y las rocas negras seguirán siendo un enigma, pero ella ha dejado de ver su vida como una narrativa dictada por otros. Ahora, entiende que cada paso que da,
Cada error que comete y cada pincelada que añade a su historia es un acto deliberado de libertad, recordándonos que el destino es, al final del día, una obra en constante creación. La insistencia del destino, manifestada en ese cabello dorado que se resiste a desaparecer, obliga a Rapunzel a mirar hacia su interior con una honestidad que antes le resultaba ajena. En el palacio, donde cada pasillo parece susurrarle lo que debe ser y cómo debe actuar, ella encuentra refugio en el acto solitario de pintar. Es en la privacidad de sus estudios, rodeada de lienzos que intentan capturar la esencia de lo que significa ser dueña de sí misma, donde la princesa comienza a comprender que su identidad es un mosaico de contradicciones. La melancolía que a veces empaña su mirada no es señal de tristeza, sino el peso de una conciencia que ya no puede permitirse la ingenuidad de su pasado en la torre. Ella sabe que, aunque el reino la aclame como su salvadora, el verdadero campo de batalla es su propia mente, dividida entre el deseo de paz y la sed de aventura. Eugene, en su papel de confidente y compañero, aporta una estabilidad que es casi un bálsamo. Su presencia no busca reducir la magnitud de los desafíos de Rapunzel, sino acompañarla en la gestión de sus consecuencias. Hay una profundidad en su relación que se aleja de los clichés. Es una asociación basada en el respeto mutuo, donde él reconoce que el coraje de ella es inabarcable. Juntos, representan una fuerza que el reino aún no termina de comprender. Una pareja que elige la verdad y el riesgo por encima de la comodidad de la corona. Mientras observan cómo las rocas negras continúan su avance implacable, ellos no se refugian en la seguridad del trono, sino que se preparan para enfrentar lo desconocido con la determinación de quienes saben que la verdadera historia comienza precisamente cuando las certezas se desmoronan. La figura de Cassandra, por su parte, se vuelve indispensable. Su pragmatismo, a menudo visto como una armadura contra el mundo, encuentra en la sensibilidad de Rapunzel un contrapunto que le permite ablandar sus propias defensas. La lealtad que se profesa no es ciega. Está cimentada en las pruebas que han superado juntas, en los momentos en que la espada de una y el espíritu inquieto de la otra fueron lo único que evitó el desastre. Cassandra le enseña a Rapunzel que la supervivencia también es una forma de arte, una que requiere disciplina y una mirada fría frente a la adversidad, mientras que la princesa le enseña a la guerrera que no todo debe ser combatido, sino que a veces la clave para entender el mundo es simplemente aprender a observar sus matices. En este punto del relato, Rapunzel se convierte en el símbolo de una transición moderna dentro de la narrativa fantástica. Ella entiende que su cabello, lejos de ser un simple atributo estético, es el testimonio vivo de una historia que aún no ha terminado de escribirse. Al aprender a dominarlo, no solo está lidiando con una fuerza mágica, sino que está reafirmando su capacidad de tomar el control sobre aquello que una vez la tuvo prisionera. La lección es clara y resonante. Ser valiente no significa carecer de miedo, sino avanzar a pesar de que el pasado insista en enredarse en nuestros pies. Con los pinceles preparados y el corazón abierto a lo inesperado, Rapunzel camina hacia su futuro, recordándonos que el destino es, al final, una pintura inacabada que cada uno tiene el derecho y la responsabilidad de terminar de colorear a su manera. La incesante búsqueda de respuestas acerca de esas extrañas formaciones geológicas lleva a Rapunzel a un estado de introspección que roza la genialidad artística. A diferencia de las heroínas que esperan una revelación divina, ella elige convertir el misterio en su musa, llenando sus cuadernos con bocetos detallados de las rocas y sus propiedades energéticas. Esta capacidad para encontrar belleza y significado en medio de lo que otros considerarían una maldición es lo que separa a Rapunzel de la realeza convencional. Ella no teme al caos, porque ha pasado años convirtiendo las paredes de una torre en un templo personal de imaginación. Por lo tanto, el peligro que representa la magia del cabello no la paraliza, sino que activa su faceta de exploradora. Eugene, al observar esta transformación desde la sombra de su rol como consejero y compañero, se muestra cada vez más asombrado por la tenacidad de ella. Él ya no intenta protegerla de la realidad,
sino que actúa como un catalizador de su seguridad, recordándole que no necesita pedir disculpas por su curiosidad o por su voluntad de liderar de una manera no tradicional. Su relación ha dejado de ser un cuento de hadas para convertirse en una alianza estratégica de alto nivel, donde la picardía de Eugene se fusiona con la visión estratégica de Rapunzel. Es una dinámica que rompe los moldes de la corte, donde el protocolo suele imponer una frialdad que ellos se niegan a adoptar, prefiriendo la autenticidad de sus conversaciones nocturnas y el riesgo de sus expediciones. La evolución de Cassandra, mientras tanto, aporta un matiz de seriedad que equilibra el ímpetu de la protagonista. Ella ha tenido que endurecerse para ganarse un lugar en un sistema que no siempre valoró su destreza, y ver a Rapunzel navegar esas mismas estructuras sociales con una mezcla de diplomacia y rebeldía le otorga a su vínculo un tinte de mentoría cruzada. Cassandra no solo le enseña a Rapunzel a defenderse físicamente, sino que la ayuda a entender que, en el juego de la política y el destino, a veces se requiere una armadura de indiferencia para no ser destruida por las expectativas de los demás. Esta interacción es fundamental. Es la representación de una sororidad forjada no solo en el afecto, sino en la lucha compartida por definir quiénes son ellas más allá de lo que los demás esperan. Al final, la persistencia de ese cabello dorado indestructible se convierte en la mayor prueba de su resiliencia. No es una carga que ella deba tolerar, sino una extensión de su propia capacidad para transformar el mundo. Cada vez que el cabello se mueve o reacciona ante el peligro, Rapunzel se ve obligada a confrontar las heridas del ayer, aquellas que intentaron definirla como una herramienta o un trofeo. Sin embargo, ella toma estas fibras doradas y las convierte en la cadena que la une a sus nuevas responsabilidades. Es un acto de empoderamiento puro. Elegir ser, a pesar de todo, la artista de su propia vida. Alguien que entiende que el lienzo nunca está del todo seco y que siempre existe espacio para un nuevo trazo, un nuevo color o un nuevo camino que explorar, demostrando así que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de uno es la luz que guía el camino. El conflicto se profundiza cuando Rapunzel comienza a entender que las rocas negras no son un evento aislado, sino una señal de un pasado que no se desvanece con un simple «vivieron felices». La presión de su padre, el rey Frederick, que intenta confinarla nuevamente por miedo a perderla, actúa como un detonante para la frustración de la princesa. No se trata de una rebeldía caprichosa, se trata de una lucha legítima por la agencia personal. Rapunzel comprende que, para proteger a Corona, no puede ser una figura decorativa en un balcón, sino una estratega que debe ensuciarse las botas. Esa tensión entre la seguridad del hogar y la necesidad de explorar lo desconocido es el núcleo emocional que define su transición a la madurez absoluta. Eugene, en este complejo escenario, demuestra una lealtad que trasciende el romance. Él es quien, con su humor característico y sus instintos de exladrón, le permite a Rapunzel ver que la ley y el protocolo son a menudo barreras artificiales. Su relación se fortalece precisamente porque no intenta resolver los problemas de la princesa, sino que le ofrece el espacio para que ella encuentre sus propias soluciones. Es un compañero que valora su intelecto tanto como su valentía, y esta dinámica de igual a igual convierte sus aventuras en una verdadera sociedad. La chispa entre ambos no es solo romántica, es una alianza política y emocional que desafía las normas establecidas por el reino. La aparición de Cassandra, por otro lado, aporta la fricción necesaria para que Rapunzel se cuestione sus propios límites. Cassandra representa la disciplina, la técnica y el pragmatismo, elementos que la princesa, con su enfoque intuitivo y artístico, a veces olvida. La relación entre ambas es fascinante por su complejidad. No son solo amigas, son espejos. A través de Cassandra, Rapunzel aprende que el liderazgo conlleva sacrificios y que la confianza no siempre es un regalo, sino algo que se debe ganar en el campo de batalla. Esta conexión es vital para que la protagonista deje de ver el mundo a través del filtro de una torre y comience a percibir la aspereza de la realidad política y mágica que le rodea. Finalmente, el hecho de que su cabello haya regresado, largo, dorado e indestructible,
se convierte en la metáfora definitiva de su camino. No es una bendición ni una maldición, sino una parte integral de su ser que ella debe aprender a integrar en su vida cotidiana. Cada vez que ese cabello reacciona, se enreda o brilla, Rapunzel se enfrenta a la tentación de esconderse o de luchar contra él. Sin embargo, su decisión de aceptarlo y utilizarlo